Escuchas Pauta de Análisis. Son 8:33 de la mañana y como cada jueves, nuestro panelista Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo estás, Muy Cristóbal? bien. Hola, Cristóbal. Bien uniformado hoy día. No, sí, Mi totalmente. equipo de equipo es fútbol, ese? ¿Cuál es tu equipo ese? Colón con Vespucio. Tenemos 4 estrellas, pero Ah, que- Colón este con niño Vespucio. tiene su equipo Equipo de nacional, fútbol. su equipo de barrio. Sí. Ya. Bueno, que no hace mucho equipo, parece, acusan a eso a Quirós, que no hace equipo, que juega para paddle, sirve él, porque no hace mucho equipo, pero tiene un par de otros ministros que ayudan en la causa. Ayer le preguntaban por el tema a los alcaldes y también volvió a decir algo que no era como tan correcto, como se leyó. Dijo, bueno, no me preocupa tanto que los alcaldes no estén de acuerdo. Se complicó un poco lo de los alcaldes, ¿o no? Sí, se le enredó. Pero Sí. dice, pero puede quedar fuera eso y aprobarse el de igual. O sea, como Sí. que da lo mismo. Sí. Y de hecho, a propósito de si se puede separar al artista de su obra, ¿cierto? El gobierno está aprobando su mega reforma Sí, claro. en forma bastante invicta, digamos, con poco... Como un 95% será, Exacto, no sé. y aún así estaba viendo en la cadena del lunes que Quirós es uno de los 3 ministros peor evaluados. Sí. O sea, la gente no tiene una opinión del ministro de Hacienda particularmente positiva, pero aún así, políticamente, donde importa, es decir, en la aprobación de Lo la logra. reforma, ¿cierto?, hace la pega. Así que es interesante cómo se da ese contraste. Pero bueno, yo creo que él no se hace problema por su escasa ¿Te popularidad. queda alguna duda ¿cierto? después de haberlo visto ayer? Lo veo bastante parco al respecto. Pero, a ver, varias cosas. Uno, de que el ministro Quirós es probablemente uno de los ministros más poderosos que han habido. Ahí, esta frase la dijo algún economista, no sé si Sí, Sebastián sí. Edwards. Pero en el curso de estos meses ha demostrado que es un ministro sumamente poderoso, Sí. que ha aplicado algunas lógicas de la política, pero que ha impuesto sus propias lógicas. Y el mundo del Congreso, digamos, ha terminado siendo sometido a esa regla. O sea, ha Sí. sido exitoso en ese Y sentido. ha sido exitoso no solo en eso, yo creo, Claudia, sino que además él está súper en sintonía con el presidente en lo que hablábamos la otra vez, como la otra cara de la guerra cultural. No la que tiene que ver tanto con el ombligo para abajo, sino la que tiene que ver con ciertos valores de mercado. No sé si la palabra funcionará o no. A propósito de esa teleserie que se llama Amores de Mercado, estos son las morales de mercado, ¿cierto? Y las morales de mercado tienen que ver con levántate temprano, ¿cierto? Haz la pega, cumple lo que prometiste, paga lo que debes. Tiene que ver con que en el ámbito del mercado es donde realmente se despliegan las fuerzas creativas de los individuos y el Estado está ahí para facilitar, para ayudar, pero no para mucho más, como él lo ha dicho textualmente. Esto se junta con esta idea del presidente de que tenemos que agradecer que hay gente pudiente a la cual le ha ido bien en la vida por su mérito, su esfuerzo, su talento. O sea, no tiene que ver con suerte ni con dónde naciste, sino claro. con que Sí. tus pesitos son tuyos porque te los ganaste. O sea, hay ahí una especie de reivindicación de una ética del capitalismo en la cual yo creo que ambos están súper alineados. Y eso yo creo que también lo hace muy Ahora, el poderoso, presidente- compartir esa visión doctrinaria. El presidente se ha mantenido bastante lejos del debate en ese sentido. Yo Se lo ha que dejado, se- es que, se bueno, el lo ha debate no es un teórico nuestro presidente, sí, creo, Pero Quirós quizás tampoco, pero han ido esbozando de a poquito, estoy tratando de articular una teoría Sí. detrás de pistas, ¿cierto? Han ido articulando una cierta visión común respecto de la importancia de salir a defender la economía de mercado, no solamente porque genera bienestar colectivo, sino también porque hay detrás de eso una cierta ética, una cierta forma de vivir la vida buena. En eso parece que están súper alineados. Ya. Ahora, claro, está alineado el presidente y el ministro, pero ¿qué pasa con la ciudadanía? Estoy pensando en la última encuesta Criteria, no sé si también lo mostraba, pero está desacoplado esta mega reforma con la ciudadanía. No está viendo que en esa mega reforma viene el horizonte soleado. Sí. Entonces el gobierno va a tener que, también me imagino yo, conectar con esa ciudadanía de que esta reforma tan relevante para el gobierno va Sí. en beneficio rápido para esa ciudadanía. Y por eso dijimos en su momento que esta alianza con París y el PDG era un win-win porque parecía plebeyizar una reforma Claro, ¿verdad? que ante los ojos de la opinión pública se veía un poquito cuica. Cuica en el sentido, se entiende a lo que voy, o sea, se veía muy dirigida a mover los engranajes
altos de la economía, no los engranajes, digamos, de Make, sino los de Sanhattan, por así decirlo. Esa es la impresión que daba al principio cuando uno veía los titulares. Y me da la impresión de que la gracia del acuerdo con el PDG es que le entregaba a esa opinión pública a la cual tú te refieres, Claudia, sí, la percepción de que también había algo para ellos. Y lo logró. Es que en su momento, ¿te acuerdas que en su momento funcionó, lo logró, pero en raya para la suma se fue erosionando un poco finalmente. Se fue como deslavando el pañal. Se fue a propósito de los pañales, ¿cierto? Y quiero ver más adelante cómo da eso, cómo queda eso. Pero es cierto lo que dices tú, de que no es que hoy día los chilenos estén en la parada de decir, oye, ¿supiste que se aprobó la mega reforma? Oye, wow, pero qué bueno, oye, lo que estábamos esperando. Eso no está ocurriendo. Yo creo que el presidente, como hemos hablado también, pertenece a una generación que no es digital sino análoga, quizás sus tiempos son distintos y está diciendo, mira, piano, ¿cierto? Quien vía piano arriba lontano, decían los italianos, ¿cierto? El que va despacio llega lejos, así que esperemos finalmente a ver si esto rinde fruto hacia el final de nuestro mandato. Todo lo demás es chaya, y quizás por lo mismo hay tanta chaya en el debate público actualmente. O sea, la discusión desde escucha su corazón, la privatización de Codelco, o sea, todas estas cuestiones... el copamiento se llama, ¿no? Sí, todas estas cuestiones me parece que uno nunca sabe qué tan deliberadas son, ¿eh? Pero me parece que tiene que ver con meterle harta chaya, o jarasca le llamaba a otro presidente, justamente para que no se instale esta idea de percepción negativa de la economía. Cristóbal, precisamente eso, era una pregunta así como bien recurrente, ¿por qué Republicanos hizo lo que hizo el presidente republicano? Lo tuvimos ayer aquí ahí en esa silla y él dijo, bueno, nosotros somos del gobierno, pero nosotros llevamos nuestras propias ideas por nuestro propio camino. Dijo, nosotros no vamos a dejar de plantear lo que nos parece adecuado. El gobierno verá si lo toma o no lo toma, pero no las va a acordar con el gobierno antes de plantearlo. Dijo, lo que sí quería es que el gobierno no se sumara a esas iniciativas que dejara que se fueran por el Parlamento. Por ejemplo, el de los 3 latidos sí, o eso. Dijo, por ningún motivo le diera ni suma urgencia ni nada, que no se metiera ahí, sí, que dejara pasar ese debate. ¿Cómo te pareció esto que no van en el mismo carril y todos entendíamos que iban en el mismo? O sea, me parece que es que ella es hábil al no comprometer al gobierno a meterse en algo que prometió que no se iba a meter. O sea, el gobierno en campaña, digamos, fue explícito, lo que discutimos hasta el cansancio, sí, de que había dejado todas estas batallas culturales, que por culturales aquí me estoy refiriendo principalmente a las valóricas, ¿cierto? Sí, claro. Que las había dejado un poco entre paréntesis y había dicho que se iba a concentrar en economía y seguridad, por lo tanto es lógico que no tiene que meterse. De hecho, cualquier ministro que quiera aquí prestarle ropa a esa iniciativa en forma explícita estaría cayendo, yo diría, en un incumplimiento de campaña. Entonces, pero por el otro lado, es que ella entiende que si se destapa los pies en el flanco derecho, libertarios le gana el quien vive. Claro, por lo tanto, entonces no puede quedarse mucho. Exactamente, que fue lo que pasó con el caso con la acusación constitucional a Grau, y en otras va a ocurrir un poco lo mismo, con lo de Codelco, para qué hablar. O sea, en todas estas discusiones es que ella tiene que estar mirando el espejo retrovisor. No sé cuánta de esta agenda propia a la cual hace referencia tiene que ver con lo dolido que puede estar republicano por no estar más en el gobierno, no lo sé. A mí me da la impresión, estamos hablando de gente adulta, inteligente, que entiende la responsabilidad que tiene, que debe haber una coordinación entre Esquella y Kast. O sea, imagino que deben estar de acuerdo en... Que vaya por otro lado. Claro, exactamente, para darle cierta autonomía de vuelo al Partido Republicano y que no se avinagre tan rápido siendo oficialista, pero que también le dé al gobierno un espacio de autonomía para no comprometerlo en cuestiones que le pueden ser complejas. Cristóbal Belolio, ya hablamos, pasamos por megareforma, economía, en el fondo, una promesa de gobierno. La agenda valórica, que se supone que no es promesa de gobierno, pero claro, lo está llevando el Partido Republicano. Y está el tema de seguridad. Y te quiero preguntar, porque tú entrevistaste a Camila Vallejo, la ex vocera, le dijiste Vallejos, y ella te dijo Vallejo. Sí, lo voy a seguir diciendo Vallejo. Ya, pero ella reapareció. Como dicen que nos comemos las S, una vez insiste donde no están. Sí, no, bueno, y además que, claro, da lo mismo. Y el punto es que ella dice, en esa entrevista que hace contigo y con Daniel Matamala, que la promesa de seguridad fue una gran estafa. Hace ese punto ahí. Y junto con eso, también dice que
que le sorprendía que no hubiese un vocero en La Moneda. Y de lo cual Evelyn Matei en esta misma radio, en el programa de la tarde con Felipe Bianchi, ¿Le prestó ropa? Sí, como que estaban de acuerdo en todo. Ya, ¿cómo ves tú esa intervención? Porque quizás es la única figura que ha aparecido de la oposición que genera una alita, porque el resto de los partidos de la oposición están como... Sí. No sé dónde están, el PS, el PPD, el PC. Ahora, no dicen nada realmente llamativo, escandaloso, ¿cierto? Uno como que está esperando, ya dilo tuyo, como ese meme, Sí. y cuando lo dice, aquí lo increíble es que... Andamos falto de frase. Claro, porque a lo que se refiere respecto de que la agenda de seguridad es una estafa, claro, suena súper duro, pero en el fondo es lo que también todo Chile de alguna manera suscribe, que es esta idea de que cuando llegó Trinidad Steiner, el gobierno que supuestamente iba a demostrar un cambio de mano ipso facto, al momento de asumir, ¿cierto? Los delincuentes iban a salir corriendo, despavoridos, íbamos a ver un despliegue territorial. Eso no ocurrió, no había plan. Entonces es legítimo que mucha gente haya dicho, pero espérate, ok, en economía hay plan, me guste o no, ahí está Quirós súper claro con lo que tiene que hacer. En seguridad no hay plan. Esa percepción que se instaló en los primeros 60 días de gobierno, a eso se refería ella con la famosa estafa, y yo creo que eso lo suscribe gran parte de la población, en el sentido de que lo que se prometió parecía estar muy por encima de lo que finalmente se entregó. Eso es todo, no le daría más vuelta. Si uno lo interpreta, digamos, de buena fe. Y en el segundo caso de que no hay vocerías, me parece que eso sí es cierto. O sea, al renunciar este gobierno a una vocería, digamos, específica, especializada, con un ministro con o una ministra sola voz, a cargo, claro. Trató de duplicar funciones en el ministro Alvarado, se dijo que el subsecretario Max Pavés iba a tomarle algunas de esas tareas, pero en la práctica lo que ha ocurrido es que el gobierno ha dejado de tener vocerías de las que estábamos acostumbrados. Claro, Ese es el escudo punto. protector, porque al final ese rol cumplía, ¿no? Era el que te devolvía de derecho y revés. Y que también los voceros, los que recordamos, ¿cierto? Tenían ciertas virtudes comunicacionales, tenían ciertas habilidades en su manejo de la noticia, de la información, de cómo tenían que ir llevando la agenda. Y la verdad es que el ministro Alvarado, que uno siempre pregunta en privado en el mundo político y te dicen, no, súper bueno, un gran conciliador, mediador y todo esto, no tiene las virtudes de Francisco Vidal, ¿cierto? No, Ni las de Cecilia Pérez, ni No, las de... no lo llevaría sin filtro. ni las de Andrés Chadwick, No es claro. para llevarlo sin filtro. No. Él no tiene el timing para eso, ¿no? No, yo creo que se compraron en que son el gobierno los fomes y están como autoconvencidos. Ayer ¿Es bueno escuchaba- ser el gobierno, perdón, es bueno ser el gobierno de los FOME? ¿Te parece que hay un atributo en eso? Se entiende el para dónde va eso. ¿Ah? Y si quieren hacer el contraste con el gobierno aesthetic, si quieren hacer el contraste con el gobierno ñuñoíno performático, ¿cierto? Sí, había alta performance. Si quieren hacer ese contraste, y con el de los Brooks Brothers, como le decía Andrés Benítez al de Piñera 1, si tú quieres hacer ese contraste, el gobierno de los nerds, de los fome, sí, bueno, puede que sí. Parece que los chilenos andaban buscando algo así, a pesar de que yo creo que en general los chilenos siempre después buscan cosas más moderadas, tampoco somos tan fome. Ayer escuchaba parte de un podcast de Felipe Cast donde estaba con Natalia Piergentili, expresidente del PP, y ella dijo que algo tenía que concederle absolutamente a Cast. Dijo que no ha sido lo que varios vendieron. Aquí llegó Milei, aquí llegó el presidente de El Salvador, nada de eso ocurrió, y que los temas que ha puesto, dijo, él se está moviendo ahora, dijo, en seguridad, en la mega reforma con economía, y ahora está empezando a hablar de empleo, que son 3 de los temas que debería estar hablando. Entonces dijo que eso sí lo concedía bien, que se ha mantenido en el eje, no se ha salido de ese espacio. Bueno, vamos a ver ahora, todo eso es cierto, pero es parte también de lo que esperábamos, no sé qué esperaba ella. Pero pero digo, probablemente muchos en el vociferaron, izquierda, claro. acaban de elegir a algo peor que Milei, o algo parecido a Milei. Sí, claro, pero la gente que mira esto con cierta distancia nunca sabe que no se parecía. Sí. Lo que sí, lo de Codelco no estaba originalmente, me parece, en el libreto, digamos, más visible, pero ha sido un anhelo de la derecha, yo recuerdo desde tiempos inmemoriales, o sea, desde los 90, que la UDI hablaba de privatizar Codelco. Hasta Marco Enrique Minami lo puso en su campaña el año 2009, y esto es algo que vuelve cada cierto tiempo. Lo divertido es cómo vuelve ahora. Veía un tuit el otro día de Davor Mímica que me parecía divertido, decía algo así como...
La primera escena es el gobierno diciendo no te preocupes que con la mega reforma, ¿cierto? El crecimiento por sí solo va a hacer que se compense el déficit en la recaudación. Así de bien nos va a ir reactivando la economía. Sí. Y ahora, en esta segunda escena, el diagnóstico es, como tenemos este déficit, ¿cierto? Que la mega reforma no va a poder cumplir, necesitamos sacar lucas de alguna parte, y como está siendo tan costoso esto de recortar los 6.000 millones en el sector público, sin recortar gastos sociales, por supuesto, ¿de dónde podemos sacar liquidez? Tate, Codelco. Es interesante lo de Codelco porque no es una política ni fascista, ni es un retroceso civilizatorio, como a veces también uno se escandaliza desde la izquierda. Pero tuviste esas reacciones, así, Codelco no se toca. Decía. No, sí, está bien. Y el ministro de Hacienda ya lo reconoció que tenía un simbolismo para el país por lo mismo que no lo tiene, que no lo puede negar nadie. Lo tiene, pero proponer que la derecha, ¿cómo se llama?, piense que privatizar empresas públicas es una buena idea, ya sea por una convicción doctrinaria en el principio de subsidiariedad, ya sea porque cree que la ineficiencia del sector público solamente puede subsanarse con la eficiencia de la lógica del sector privado. ¿Sí? Alguien me va a decir que eso es nuevo, que eso es sorprendente. O sea, es fundación. O sea, es, claro, casi que está en la... Entonces, aquí, digamos, yo no veo engaño. Uno podrá discutir el timing, pero yo no veo que sea fascista, antidemocrático, ¿cierto? Ni mucho menos discutir este asunto. La oportunidad de la discusión me parece divertida porque supuestamente no estábamos con problemas de caja. Ahora sí los tenemos por culpa de la reforma. Pero esta es una discusión que en cualquier caso no se puede zanjar con criterios técnicos. O sea, no creo que se vaya a juntar el gobierno con la izquierda a decir, a ver, veamos si realmente el problema de productividad de Codelco tiene que ver con su estructura de propiedad. O sea, Cristóbal, esto de que finalmente lo que se quisiera, como es una tesis, ¿no? De sacar recursos de Codelco para poder apalancar los gastos que han... Digo que es una... Claro, es una tesis. Sí. En ese sentido... sí habría algo parecido con Javier Milei, porque Javier Milei cuando llegó no solamente ajustó cinturón, le recortó, hizo una reducción drástica de fondos, por ejemplo, en ferrocarriles argentinos, lo hizo en aerolíneas argentinas, recordémoslo. ¿Para qué decir las universidades? O sea, la investigación científica en Argentina, o sea, los maestros, profesores saliendo a la calle a protestar, o sea... Bueno, en este caso puede ser el cobro agresivo del CAE, donde se le ha metido la mano a... Hay que ver eso. Las cuentas de la gente. Hay que mirarlo como con ese nivel de detalle, ¿no? Sí. Claro. Bueno, lo que sí me parece, todo esto me parece que es parte de la discusión. Lo que me parece más complejo, yo sé que esto no ha estado en la noticia, porque también nos parece un poco obvio, pero esto sí me parece complejo. Una de las cuestiones que se temían de este gobierno es que fuese iliberal. ¿Se acuerdan de esa palabra? Sí. La usó Peña, la usó Brunner y otros más. Es decir, esta idea de que llegando a gobernar, el gobierno erosionara sus contrapesos. La democracia liberal, ¿cierto?, dice que el Ejecutivo manda porque la gente le dio ese mandato, pero está en un sistema donde hay muchos otros poderes que contrapesan al del gobierno, ¿cierto? La Contraloría mira tus actos administrativos, la Corte Suprema falla de acuerdo a la ley y no de acuerdo a lo que quiere el gobierno, y el gobierno también está sometido a la ley. El Tribunal Constitucional le puede decir al Poder Legislativo que se pasó de rosca, ¿cierto? Hay una serie de contrapesos. Y a mí me parece interesante que hasta ahora uno dice, no, Kast se ha comportado como un demócrata liberal en toda regla, ¿cierto? Pero ojo con el discurso de republicanos que ya empieza a añadir capas a esta incomodidad de estar siendo fiscalizado. Cuando que Esquella desliza esto de que ojo con el Tribunal Constitucional, no nos va a votar esto, porque si nos vota esto ya sería medio ilegítimo. A ver, esperemos. Espérate. Ojo con la Contraloría. Todo bien con Dorothy, pero si Dorothy nos carga mucho la mano, vamos a reevaluar sus atribuciones. Y ahora lo último con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo entiendo que a la derecha no le guste el INDH, porque históricamente además está con una carga simbólica asociada a cuestiones que para la derecha no son cómodas, y el rol que jugó en el estallido sigue siendo debatido.
Pero la pega del Instituto Nacional de Derechos Humanos por ley, por mandato, es preocuparse de que a los individuos, incluso a aquellos que están sufriendo procesos penales, no se le violen sus garantías fundamentales. Esa es su pega, es tratar de estar velando para que el Estado no viole derechos humanos de personas que están metidas en, ¿cómo se llama?, líos judiciales. Entonces, cuando el INDH hace su pega y el partido de gobierno dice, no nos gusta que fiscalicen al Estado, porque se pone del lado de los delincuentes, sea quien sea el delincuente, haya matado a quien haya matado, significa que no está entendiendo justamente el rol de esos contrapesos en una democracia. Pondría observación tú. Yo entonces, pondría observación en Es eso. un buen Porque, punto ese, ¿eh? Sí. Claro, los contrapesos de la democracia. Buen punto que pone ahí Cristóbal Belolio, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Te damos las gracias, Panelista de Cristóbal. jueves. Un gustazo. Qué gusto verte. Gracias por haber venido. Gracias. Hasta la próxima semana.